Hola llaveros, soy Carlos, miembro de La Llave, y os voy a presentar la nueva sección Cambio de Sistema. En esta sección voy a exponer desde mi punto de vista todos los acontecimientos globales que nos están llevando a un cambio de sistema inevitable. Va a tener varios puntos este cambio de sistema y los principales que os voy a comentar hoy va a ser el cambio de hegemón, que va a traer una forma diferente de hacer las cosas de las que estaban establecidas hoy en día, un cambio financiero en la que se va a reestructurar la economía mundial y un cambio de gobernanza donde los gobiernos van a quedar liberados de las antiguas hegemonías. Todo empezó con una mentira para conquistar el mundo. Esta transición va a empezar por lo que yo considero que todo empezó con una mentira para conquistar el mundo. Te han contado una historia durante años, pero si no fuera verdad, todo empieza con una mentira. La mentira de un sistema que se presenta como defensor de la libertad, pero que, según muchos analistas, ha buscado algo muy distinto: el control global. Un poder que no siempre se impone con armas, sino con deuda, influencia y estructuras económicas. Porque en el mundo moderno las guerras más importantes ya no siempre se libran en el campo de batalla, sino en los mercados, en las instituciones y en las decisiones que nunca vemos. Pero hay algo más profundo, porque si miramos hacia atrás, hacia los textos antiguos, la idea de mentira no es nueva. En la Biblia, en el Evangelio de San Juan, se dice: el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Una frase poderosa, porque toda gran mentira necesita tres cosas: un relato, un enemigo y alguien que la sostenga. Pero hay algo aún más profundo, porque una mentira no es solo una frase falsa. Una mentira puede ser un sistema, una forma de organizar la realidad. Una mentira puede ser un sistema y una forma de organizar la realidad. Cuando una sociedad entera cree en una idea, esa idea se convierte en verdad, aunque no lo sea. No vivimos solo en un sistema económico, político, sino dentro de un relato que nos dice qué es el éxito, qué es la libertad, qué es el progreso, porque la mentira más poderosa no es la que se impone, es la que se cree. Y cuando un sistema necesita sostenerse, protege su relato. Porque si analizamos las últimas décadas, vemos un patrón. Estados Unidos no solo ha utilizado su poder militar, ha utilizado el relato. Un relato que justificaban las intervenciones que explicaban conflictos y que convencían al mundo de que sus acciones eran necesarias. Durante la Guerra Fría el mundo se dividió en dos bloques y el discurso era claro: libertad frente a comunismo. Pero ese discurso no solo era ideológico, era una herramienta de poder. Después de la Guerra Fría el relato necesitaba adaptarse y es ahí donde empiezan las nuevas narrativas. La Guerra del Golfo, presentada como una intervención necesaria para mantener el orden mundial, pero también fue un momento clave para consolidar influencias en una región estratégica. Irak, una guerra justificada por una amenaza clara, armas de destrucción masiva, un relato que convenció a gran parte del mundo, pero que con el tiempo empezó a desmoronarse, porque esas armas nunca aparecieron, y cuando eso ocurre, la confianza se rompe. Afganistán, una intervención que comenzó como respuesta, pero que terminó en una guerra interminable. 2 décadas de conflicto, para acabar prácticamente en el mismo punto. Y aquí surge una pregunta incómoda: ¿se trataba solo de seguridad o había intereses más profundos? Porque cuando analizamos estos conflictos, el conjunto empieza a ver un patrón: relatos que justifican acciones, acciones que generan poder y poder que refuerza el sistema. Pero cuando los relatos empiezan a fallar, el sistema empieza a tambalearse. Y eso es lo que estamos viendo hoy. El relato empieza a desgastarse. Cada vez más personas, cada vez más países empiezan a cuestionarlo. Y cuando el relato se cuestiona, el sistema tiembla. Porque si quitamos el ruido, los discursos, la propaganda, todo nos lleva al mismo lugar: el dinero. Porque la mentira no es solo política o militar, también es económica. Nos han dicho que el sistema funciona para todos, que el crecimiento beneficia a todos, que el mercado es justo, pero la realidad empieza a mostrar otras cosas. Trabajamos más para vivir peor. Hay más riqueza que nunca, pero también más desigualdad. Y cuando la experiencia de la gente no coincide con el relato, la mentira empieza a romperse. Porque en el centro de todo esto está la bolsa. La bolsa no es solo inversión, es poder. Es el lugar donde entra el dinero de millones de personas, pero donde las decisiones reales las toman otros: corporaciones, fondos, tecnócratas. Y cuando controlas el dinero, controlas el sistema. Y mientras ocurren conflictos, los mercados siguen funcionando, las bolsas siguen moviéndose y el dinero sigue concentrándose. Durante décadas todo esto ha funcionado, ha generado crecimiento, tecnología y bienestar. Mientras esto ocurría, nadie cuestionaba el sistema, pero cuando empiezan los problemas, la ilusión se rompe. Porque el sistema no solo controla el dinero, también controla el relato, medios, cultura, información, y eso influye en cómo pensamos.
Y cuando controlas el pensamiento puedes sostener un sistema durante más tiempo. Pero todo sistema tiene un límite y este empieza a mostrar grietas. Desigualdad, pérdidas de poder adquisitivo, tensión social. Un sistema que ha sido fuerte pero que empieza a fallar. Y todo esto se refleja en los conflictos actuales. Ucrania, Irak. Pero no solo son guerras militares, son guerras de energía, de economía, de poder. Porque cuando una mentira funciona se convierte en sistema. Cuando deja de funcionar se convierte en problema. Porque al final todo empieza a encajar. Un sistema que durante décadas se presentó como el garante de la libertad empieza a mostrar sus grietas. Una narrativa que convenció al mundo empieza a ser cuestionada, y lo que antes parecía incuestionable hoy está en entredicho. Una democracia occidental que durante mucho tiempo fue el modelo, y que hoy empieza a ser cuestionada, porque quizás el problema no es solo la mentira, es el modelo. Un modelo que ha crecido sin límites, un modelo que ha priorizado el beneficio por encima del equilibrio, un modelo que ha avanzado a una velocidad impresionante, pero sin medir sus consecuencias. Porque mientras generaba riqueza también consumía recursos energéticos, recursos naturales, recursos humanos, y lo hacía a un ritmo difícil de sostener, porque ningún sistema puede crecer indefinidamente en un mundo finito, y ahí aparece la verdadera contradicción. Un sistema que necesita crecer pero que agota todo lo que depende, y de cuando eso ocurre el problema ya no es ideológico, es estructural. Y eso es lo que estamos empezando a ver, porque la historia siempre nos enseña lo mismo. Las grandes mentiras no caen de golpe, se desgastan, se cuestionan y poco a poco se desmoronan. Y en esta incertidumbre es donde nacen los nuevos sistemas. Entonces, hoy en día estamos en este punto, en donde un sistema se está derrumbando y nos está llevando a otro totalmente diferente. Ahora mismo se está cuajando algo que va a marcar un antes y un después en las vidas de todas las personas. Así que de esto es lo que va a tratar principalmente la sección cambio de sistema. Y nada, si os ha gustado el vídeo y queréis compartirlo, no os olvidéis de darle al like y compartirlo con las personas que creéis que les guste. Un saludo a todos.